SER Podcast. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Ser Runner de verano, en el que siempre dedicamos un espacio, por ejemplo, a la nutrición, un espacio a la prevención, a dar consejos y más con estas olas de calor que se nos van prolongando tanto, importante, y hablamos de uno de los clásicos en nuestras articulaciones, hablamos de rodilla, y habitualmente lo hacemos con el jefe de la unidad de rodilla del Hospital de Cruces, también profesor universitario, tanto en Deusto como en la UPV, José Antonio Guerrero. Hola, muy buenas, José Antonio. Hola, buenos días. Hola, Verónica, muy buenas. Yo, Negaña, muy buenas. ¿Desde cuándo? Se me ocurre preguntar, ¿desde cuándo existe la unidad de rodilla en el Hospital de Cruces? ¿Se fue viendo la necesidad con el paso del tiempo o era uno de los must desde el principio? No, se vio con el paso del tiempo. Esta unidad lleva formada unos 15 años, aunque previamente ya había tenido tendencia para dedicarse específicamente a la rodilla. No es tanto, ¿no? 15 años. Es un periodo que, no sé, podría pensar a priori que esa unidad existe desde hace más tiempo. Lo cierto es que las rodillas sí que existen desde hace más tiempo y, como decía el doctor Guerrero, ya se iba viendo la necesidad de cuidarlas. Bueno, primera pregunta para situarnos, doctor Guerrero. En términos generales, entendemos que correr es bueno para la salud, pero no sé si podemos poner algún matiz o es bueno sin ambajes. Sin duda alguna. Hoy sabemos que correr de forma habitual es una de las actividades físicas con mayores beneficios para la salud. Beneficios en cuanto al estado de ánimo, por la secreción de endorfinas, pero también en cuanto a la prevención de enfermedades de tipo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión y algunos tipos de cánceres, porque mejora el estado inmunitario de los pacientes. Los últimos estudios ya están demostrando que el correr de forma habitual alarga el índice de vida entre 3 y 6 años. Vale. Entonces, correr es bueno, estamos entendiendo correr por trotar, estamos hablando de una actividad moderada, entiendo. Ahora que está tan de moda todo el tema ultra, todo el tema de llevar al extremo, no solo en la edad más temprana, sino también gente ya bastante talludita, llevar al extremo sus marcas, esa parte del correr, que quizá incluso tiene que ver con un puntito de obsesión psicológica en algunos casos, ¿la detecta también en algunas rodillas? Sí, sobre todo en aquellas personas que no están preparadas o que llegan a hacer la carrera de forma extenuante. A ver, doctor, vamos, si le parece, a intentar hacer una especie de guía útil para quienes nos escuchan. Vamos a intentar seguir las distintas etapas de la vida. Vamos a empezar, por tanto, por el principio, cuando hablamos de chicos, de chicas todavía muy jóvenes, en edad de crecimiento, adolescentes, preadolescentes, en ese rango. ¿Ahí qué tenemos que tener en cuenta? Pues deberemos mirar un poquito el fenotipo del paciente. Es decir, si los pacientes se están formando y todavía no han adquirido la forma definitiva de esas rodillas, pues es conveniente prevenir algún tipo de forma de correr. ¿Y con forma de correr, específicamente a qué se refiere? Por ejemplo, algo muy frecuente en niñas, que es el genuvalgo, que meten las rodillas para adentro. Entonces, pues deberemos enseñarles a correr pues con las rodillas un poquito más separadas, incluso poner plantillas en los pies. O sea que no hablamos, por tanto, de hacer que no corran, sino de que aprendan a cómo tienen que hacerlo. Efectivamente, tomar precauciones y alguien que revise como la manera que tienen de correr. A ver, así digamos a abuela pluma, como una cría, una niña que tiene esa tendencia a meter las rodillas, ¿cómo tiene que empezar a modificar, a corregir ese movimiento? Bueno, grosso modo, básicamente es abrir las rodillas a la hora de caminar, a la hora de correr. Venga, continuamos, digamos que en ese salto en edades, porque estamos hablando ahora de un veinteañero o veinteañera que no ha practicado actividad física demasiado. Esta es igual la edad que más te admite todo, ¿no? Sí, por supuesto. Es la mejor edad para correr. Vale, y ahí podemos hacer un ejercicio físico más amplio y a partir de ahí, ¿qué te encuentras en la consulta? ¿Te encuentras mucha persona de 40 y pico años que de repente quiere cambiar un poco su aspecto físico y empieza a correr de forma desordenada y esa rodilla sufre? Sí, eso es lo más habitual. Pacientes que vienen a la consulta porque han empezado a correr y empiezan con este tipo de dolores de rodilla que les limitan la actividad. Vale. Entonces, en estos pacientes, pues primero tienes que hacer una exploración, detectar que no hay ninguna lesión que
que justifique ese dolor, pero también un estudio de la pisada, fundamental. No es lo mismo un pronador que un supinador. Entonces, para ello necesitamos plantillas. Y luego también es muy importante la exploración de los músculos de la cadera, porque no olvidemos que la cadera es la que mueve fundamentalmente las piernas. Entonces, una debilidad de los músculos rotadores de la cadera provoca lo que denominamos el valgo dinámico, es decir, que cuando el paciente echa el pie en el suelo, mete la rodilla para adentro. Y esto provoca una sobrecarga sobre la parte externa de la rodilla que puede provocar lesiones. O sea que estamos hablando un poquito de otra forma, pero parecido a esa preadolescente que llegaba, ¿no?, con esa tendencia a meter la pierna, que también puede pasar en esa persona madura que acude por primera vez a la consulta porque ha empezado a correr y nota ese dolor. En términos generales, ¿correr desgasta la rodilla? Porque se ha creído siempre que sí, pero empiezan a salir varios estudios, y algunos vamos a citar, en los que se refuta esta teoría. Exactamente, todo lo contrario. Correr no es perjudicial para la rodilla, sino que favorece el movimiento del correr, favorece la nutrición del cartílago. Es decir, el cartílago es como una esponja que se comprime y se expande, permitiendo la difusión de los nutrientes y, por lo tanto, mejorando la fisiología de esa rodilla. O sea que, en contra de lo que muchos todavía piensan, de lo que se ha dicho tantas y tantas veces, ¿desgasta más la rodilla o perjudica, mejor dicho, más la rodilla el hecho de ser sedentario? Efectivamente. Al ser sedentario, nuestra musculatura no está suficientemente equilibrada, pierde fuerza, y entonces nosotros, al caminar, pues cargamos más sobre las rodillas. ¿El nunca es tarde si la dicha es buena, doctor, vale para el running? Perfectamente. ¿Nunca? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Lo que pasa es que a determinadas edades, si no se ha corrido nunca, pues tienes que estar con un profesional o con alguien que te enseñe un poquito a correr y te corrija esos defectos que puedas tener. Y la carga, ¿no? Entiendo que tampoco es mala el andar estilo Rajoy, ¿no? Esa especie de casi marcha. Bueno, no sabría qué decirte. ¿Por qué? Ahí sí que no sabría qué decirte. Bueno, pues que tampoco me fijo cómo corre Rajoy. Bueno, pero es andar rápido, sin más. Andar rápido no hay ningún problema. Vale. Andar rápido eso lo podemos hacer todos, pero yo a lo que me refería es al correr. El impacto que provoca el pie sobre la rodilla al echar toda la carga en movimiento. ¿Existen contraindicaciones objetivas para correr? Es decir, en algunos casos hay personas que es mejor que no lo hagan, que busquen otra actividad. Hombre, siempre que tengas lesiones en la rodilla hay que corregirlas antes. Eso es fundamental. Y luego también lo que te he comentado antes, mirar cómo funcionan esos músculos de la cadera, mirar cómo funciona ese pie cuando corres, no solo cuando estás de pie en posición quieto, sino cuando estás corriendo. ¿Qué decimos de esas personas con las piernas objetivamente arqueadas? Pues mira, esas personas, si no tienen ninguna lesión en la rodilla, pueden correr igual que una persona que tenga las piernas rectas. El problema es cuando tenemos una lesión en la rodilla. Entonces ahí sí que tenemos que corregir el eje mediante osteotomías, plantillas, lo que sea necesario para evitar que la carga sea solo en una parte de la rodilla. ¿Esas personas tienden a tener cada vez las rodillas más arqueadas con el tiempo? ¿O eso también es un mito? Es un mito. Vale. Salvo que exista una lesión. Si hay una lesión, por ejemplo, una lesión de cartílago, una lesión de menisco, que no se trata, entonces sí, cada vez el desgaste va más. Bueno, precaución, por tanto, cuando tenemos problemas de cartílago, de menisco, pero claro, para no sufrirlo también tenemos herramientas, ¿no, doctor? En nuestra mano, le pediría unos consejos, unas recomendaciones para tratar de prevenir ese tipo de lesiones, o para que, si comenzamos a desarrollarlas, de alguna manera tratar de que no vayan a más. Bueno, pues yo la primera recomendación que haría sería perder peso, controlar el peso, porque es importante toda la carga que echamos en la rodilla. Si tenemos lesiones meniscales, siempre intentar suturar el menisco antes de quitarlo, porque el menisco es un amortiguador en la rodilla y previene ese desgaste del cartílago. En ocasiones, cuando tenemos lesiones de tipo degenerativo, es muy importante el uso de plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento que ayudan a que la rodilla pues esté más lubricada y, por lo tanto, exista menos fricción. Y, por supuesto, corregir todas aquellas alteraciones que veamos en la consulta que pueden repercutir de manera no adecuada en la rodilla. No es inhabitual el hecho de que una lesión de rodilla derive
en otra, en la de la otra rodilla, ¿no? Se ha visto en futbolistas, en algunos runners que hemos tenido también en el programa. No sé si puede haber una tendencia genética en ocasiones o es que el hecho de tener lesionada una fuerza demasiado la otra y acaba cayendo también. Efectivamente, cuando tenemos lesión de una rodilla, tratamos de compensar con la contralateral. Por lo tanto, es más frecuente que haya lesiones. ¿Qué beneficios tiene el plasma? Pues bueno, el plasma no es lo que la gente piensa que regenera. No hay ningún estudio que demuestre que regenera, pero sí que es verdad que aumenta la homeostasis de la rodilla. Es decir, por decirlo en términos más claros, aumenta la lubricación de esa rodilla. Entonces, al aumentar la lubricación, hay menos fricción y hay menos desgaste. Fluye mejor. Fluye mejor. ¿Vale? ¿Qué porcentaje de pacientes de los que se encuentran en consulta tienen patologías relacionadas con deporte o incluso hábitos deportivos y cuáles no? Es decir, ¿ganan los sedentarios respecto a los que sí se mueven? Sí, claro. Sí, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Qué tipología es la más habitual? ¿Una persona ya mayor que nunca ha hecho nada, por ejemplo? Sí, sobre todo la mayor parte de las personas que vienen a mi consulta por artrosis son mujeres que no han tenido actividad deportiva, que han estado en casa y que de repente esa rodilla les ha empezado a fallar. Muchas veces relacionadas con el sobrepeso. Bueno, 15 años de esta unidad en los que más o menos se puede hablar de un periodo coincidente con el boom del running a nivel usuario, sí. De todas las carreras que han florecido, todas las personas que de repente se han puesto una camiseta y unas zapatillas y se han echado a correr. ¿Eso cómo ha repercutido en su actividad? ¿Qué es lo que ve? Pues nada, sobre todo lo que vemos es, en cuanto a la artrosis, al desgaste, lo que estamos pagando ahora son todos aquellos pacientes que vinieron con una lesión de menisco, los operamos y lo que hicimos fue quitar ese trozo de menisco, más o menos menisco, y al final eso ha repercutido en un desgaste. Eso es en personas mayores lo que más vemos. ¿Pero porque estaba mal aplicada ese tratamiento? Es decir, ¿hoy lo haría de otra manera o porque después de ese tratamiento han utilizado demasiado esas rodillas? No, bueno, primero porque las técnicas quirúrgicas que había entonces no son las que hay ahora. Segundo, porque teníamos ese desconocimiento en la rodilla y lo que buscábamos era controlar el dolor, que esa rodilla dejase de doler. Y efectivamente, al quitar ese trozo de menisco, la rodilla dejaba de doler. Pero claro, no nos dábamos cuenta que pasados los años se iba desgastando, al igual que un coche que le quitas los amortiguadores. Bueno, y ahora entran en juego las prótesis, ¿no? ¿Qué decimos de ellas o qué papel están jugando a la hora de gestionar todos estos problemas de rodilla? Pues mira, las prótesis, la última década ha supuesto una revolución muy importante. Ya disponemos de prótesis parciales que lo que hacen es reparar solo la parte dañada, permitiendo conservar los ligamentos cruzados, y de esta manera mantenemos el comportamiento natural de esa rodilla. Y cuando no es una parte de la rodilla la que está dañada, sino toda, ya tenemos que entrar en las prótesis totales. Y las prótesis totales también han mejorado enormemente, en cuanto al diseño, que son más anatómicas, en cuanto al comportamiento, que es más cinemático, más parecido al de la rodilla, y sobre todo la gran revolución de los últimos años ha sido la aplicación de la robótica, que nos permite colocar una prótesis con una precisión con un error de 1 grado o 1 milímetro, cosa que para el ojo humano es imposible hacerlo. ¿Usted cuando ve caminar a una persona por la calle puede detectar si lleva una prótesis o no? ¿O ya con estas técnicas no? Sí puede, ¿no? Bueno, en prótesis unicompartimentales no, porque la prótesis unicompartimental, ya te digo, mantiene los ligamentos cruzados de la rodilla y esto hace que puedas hacer incluso deporte, mantener el deporte que hacías antes. ¿Están asociadas las lesiones de rodilla con las lesiones en otras articulaciones? Cuando se tiene mal una rodilla también se castiga un tobillo, o incluso la manera de caminar puede afectar al tronco, a la parte superior del cuerpo. Bueno, sí, cambia el patrón de marcha, y ese patrón de marcha, si tú la llevas a un poco límite, sí que puede repercutir, pero en general no. Es decir, puedes tener una artrosis de cadera, incluso la necesidad de ponerte una prótesis de cadera y la rodilla no sufrir ningún problema. Y lo mismo en el tobillo. Usted como experto, si tuviera que elegir lesionarse, la peor parte del cuerpo, la última que quisiera lesionarse es la rodilla. Es quizá la más fundamental, la que más estructura, la que más influye en el resto del organismo a nivel de movilidad. Hombre, la más limitante es la espalda.
La espalda es la articulación más limitante. Pero sí, efectivamente, para llevar una vida normal y sobre todo una vida recreativa, la rodilla es fundamental. Reiteramos, no todas las prótesis son iguales y es fundamental acertar, ¿no? Y con las novedades que hay ahora mismo. Sí. ¿Cuántas operaciones usted puede practicar en un mes? En un hospital como Cruces, que da atención a una población, bueno, pues prácticamente cercana a cuántas decenas de miles de pacientes. Pues unos 400.000 o por ahí. 400.000. Bueno, ahora con el hospital de Urduliz estaríamos entre 200 y 300.000 habitantes. Vale, estamos en algo más de 250.000. ¿Y las operaciones de rodilla al mes que se ejecutan? Pues hombre, ahora no te sabría decir. Tenemos un quirófano todos los días, hacemos entre 2 y 5 prótesis y lesiones de ligamentos y esto, pues sería cuestión de multiplicar. Uh-huh. Bueno, por quedarnos con otro dato, sí que me comentaba fuera de micrófono al empezar que en la artrosis y su repercusión sigue sorprendiendo bastante, porque estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 6 personas más o menos la va a sufrir. ¿Cuáles son los datos con la artrosis, doctor? Pues la artrosis a partir de los 60 años es algo que empieza a ser bastante habitual. Uh-huh. Es decir, como tú decías, entre el 15 y el 20% de los pacientes adultos con esa edad, pues suelen empezar a tener procesos degenerativos que acaban en una artrosis de rodilla. Y ahora, con el aumento de la esperanza de vida, ¿ha cambiado o hasta qué edad se recomienda actualmente esta operación? Bueno, pues a partir de los 80 años ya las complicaciones quirúrgicas y las complicaciones de integración de la prótesis son mayores. Pero bueno, ante una artrosis destructiva, estas que provocan un hundimiento del hueso, pues no hay edad, hay que ponerla. Uh-huh. O el paciente se queda en silla de ruedas, claro. Uh-huh. Bueno, pues vamos cerrando con un mensaje final para nuestra comunidad, especialmente dedicado a la gente que corre o que se está planteando correr, porque como además usted ha dicho, nunca es tarde. Bueno, pues déjenos esa recomendación de experto. Bueno, pues yo diría que de cara a lo que me he dicho antes, al estado de ánimo, al prevenir otro tipo de enfermedades, el correr de forma habitual es muy, muy interesante. Y en cuanto a las prótesis, pensar que la mejor prótesis es la que no tenemos que poner. Uh-huh. Es decir, ninguna prótesis va a ser mejor que tu rodilla. Por lo tanto, es muy, muy importante la prevención. Uh-huh. ¿El doctor corre? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuánto, si se puede saber, cuántas tiradas hace a la semana? O... No, lo que tengo tiempo, entre 2 y 3 veces a la semana. Uh-huh. Vale. 40 minutos. Y bueno, pues no está nada mal. ¿Y cómo tienes esas rodillas? Pues bueno, las rodillas las tengo las dos con los meniscos rotos, pero son meniscos estables que no me llevan a hacer ningún tipo de intervención. Vale, o sea, ha podido quedarse con ellos, están rotos, pero útiles. Pero funcionan los dos. José Antonio Guerrero es el jefe de la unidad de rodilla del Hospital de Cruces, es también profesor universitario tanto en Deusto como en la UPV. No le he preguntado por esa faceta, algo que vea en los chavales que tenga que ver con la actividad física, que le llame la atención. Bueno, los chavales de ahora son muy, muy diferentes a los que veíamos hace 20 años. La mayoría de ellos están metidos o en gimnasios, les dan mucha importancia al deporte, y lo que sí he observado que cada vez se fuma menos, prácticamente no les veo fumar, y luego también que beben menos, que también es importante. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. SER Podcast.